José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAV. José, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo estas sesiones? Como decimos, volatilidad. Hoy en Europa parece que intentamos, de momento aguantamos, ¿no? Con ese tono positivo, después de haber vivido, bueno, pues una jornada de auténtica sangría. De momento en Wall Street vemos esas pérdidas de más del 2% en el Standard & Poor's y en el Nasdaq, también en el Russell 2000, en el Dow Jones el recorte es del 1,7%. Bueno, pues con un VIX por encima de 30 lo normal es que haya volatilidad, ¿no? Yo creo que vamos a tener un mercado muy volátil, sobre todo con la reunión del FOMC que empieza esta tarde y hasta mañana, y un poco pues con todos los ojos puestos en el mensaje de Powell y la Fed. Pero bueno, yo creo que al final estamos en una fase correctiva del mercado. Yo creo que el fin de las políticas monetarias ultra expansivas, ¿no? Con esa alerta por parte del Fed de subir tipos, pues está haciendo que haya salida de capitales de determinados activos que estaban con unas valoraciones muy altas, y yo creo que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Un drenaje de liquidez del sistema con caídas de activos pues que estaban artificialmente altos, y yo creo que es lógico y normal que se produzca cierta volatilidad y cierta corrección, fundamentalmente en esos sectores. Si a eso le unimos cierta tensión geopolítica, pues ha sido el cóctel perfecto, ¿no? para que haya turbulencias y volatilidad. Pero bueno, vamos a ver cómo la Fed nos comunica mañana y qué mensaje mandan al mercado. Yo creo que es pronto para que cambien su discurso. Creo que una caída del 10% al Fed no le debería cambiar para nada su hoja de ruta, y creo que debería seguir con su proceso de anclar la inflación y de reducir estímulos, y sobre todo estar preparado para llegar al próximo movimiento de parón económico o una posible recesión que pueda darse en el futuro con armas de política monetaria, ¿no? Si te pilla con tipos bajos, con inflaciones altas y sin haber utilizado la política monetaria en la otra dirección, ¿no? Pues luego no tendrás armas para combatir una posible recesión futura que venga en el futuro lejano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están haciendo lo normal, y creo que en un entorno así una caída del 10% no debería ser suficiente como para que el Fed cambie su discurso, y yo creo que van a continuar con ese proceso de subidas de tipos. Hay que ver cuándo, cuánto, pero vamos, 3 o 4 subidas parece garantizado a lo largo de 2022, ¿no? Las cuentas de algunas grandes compañías, IBM es una de ellas, y sí que es cierto que veíamos unos movimientos más pronunciados antes de la apertura, pero ahora mismo en estos primeros compases de la sesión vemos movimientos a la baja, aún así muy planitos para una IBM que ha experimentado un crecimiento de ventas el mayor en los últimos 10 años, sobre todo gracias al impulso del negocio en la nube. Por comentar también algunas otras que se están presentando unos movimientos pues algo más pronunciados, tendríamos por un lado a General Electric con caídas importantes de más del 7%, o luego American Express, que está subiendo en este caso, poniendo la nota positiva más de un 3%. ¿Cómo has visto o cómo estás viendo las cuentas de estas compañías? Bueno, pues yo creo que en el caso de IBM, la verdad que me gusta el punto en el que está la compañía, ¿no? Es una compañía que viene de 3 o 4 años en una fase correctiva fuerte en el mercado, además contra tendencia, ¿no? Toda la tecnología subiendo, y ellos hicieron un alto de 180 y han bajado hasta los $120 por acción. Y parece que está intentando romper su tendencia bajista, y los resultados lo están apoyando, ¿no? Si uno compara el trimestral con el de hace un año, pues la realidad es que la compañía está mucho mejor, vendiendo mucho más y generando mucho más beneficio para el accionista, y creo que eso es muy positivo, y creo que tanto el gráfico como los resultados yo creo que están generando un punto de inflexión para la compañía, y me quedo con eso, ¿no? Unos buenos resultados. La parte de American Express también han sido muy buenos resultados, y yo creo que no era descabellado pensar que fuera así, ¿no? En un entorno de un consumo muy alto, pues todo lo que es el negocio de tarjetas de crédito está claro que está en un momento dulce y óptimo, y yo creo pues que así lo ha mostrado, y muy buenos resultados. Con eso me quedo, ¿no? Con esas dos compañías que han publicado muy buenos resultados, y yo creo que en el caso de IBM está en múltiplos barata, y creo que en un punto de inflexión como compañía. En medio de estos resultados, José, que intentan, bueno, por así decirlo, robarle protagonismo, ¿no?, a esa volatilidad de la que hablábamos, en estas últimas horas, ¿dónde aprecias que se está yendo el dinero? ¿Cuáles son los sectores en los que está moviendo? ¿Qué está pasando con el growth? ¿Qué está pasando con los valores más cíclicos, más defensivos? ¿Cuáles son los movimientos que estás apreciando? Bueno, pues sí que es verdad que tuvimos del 1 al 15 del año un movimiento muy cíclico, ¿no? Con bancos, recursos básicos, turismo y ocio, energía muy fuertes. Hemos tenido una fase correctiva de ese movimiento, perdiendo pues en torno al 40-50% de lo ganado desde el mes de diciembre.
y bueno, yo creo que es un sector que debería ser un año para ese tipo de sectores positivo todavía, aunque cuando hay ciertas dudas macro, ciertas dudas de ralentización, pues entran los pánicos, ¿no?, en sectores muy cíclicos, pero yo creo que son sectores que están bien. Y en los últimos días lo que hemos visto es mucha entrada de dinero en telecomunicaciones, sobre todo europeas, con todos esos movimientos corporativos de Vodafone en Italia. Se está animando el sector, ¿no? Y yo creo que si el regulador europeo no trunca esos movimientos de reordenación y de menores players por mercado, pues sería muy positivo y que se iniciara el pistoletazo de salida en la reordenación del sector de telecomunicaciones, y yo creo que el sector telecoms lo está haciendo bien y en términos relativos está subiendo contra el mercado. También lo hemos visto en el sector de consumer staples, ¿no? Todo lo que es los Procter & Gamble y este tipo de compañías que son defensivas, pues lo están haciendo también bien. Y el sector de utilities, con la caída de yields de largo plazo, pues también ha gozado de un buen entorno, sobre todo las americanas, ¿no? Yo creo que con los precios de la energía como están, con los planes de inversión que hay, pues es un sector que está funcionando a pesar de la subida de yields, está comportándose bastante bien en términos relativos, a pesar de que no debería ser a priori un entorno favorable, ¿no?, para las compañías eléctricas, porque van normalmente muy apalancadas, ¿no? Pero lo que se ve en los últimos días de volatilidad, el flujo ha ido por ahí, ¿no? Telecos, consumer staples y la parte de mineras de oro también se ha visto bastante entrada de flujos, con el oro intentando romper la zona de los $1.830 una vez más, ¿no? A ver si no es en falso una vez más, pero también se ha visto en las mineras de oro flujo de entrada, y se ha visto toma de beneficios en los sectores cíclicos. Y ayer se vio por primera vez algo de dinero en tecnología, ¿no?, con esa vuelta de la bolsa americana del -4 y pico a acabar en positivo la sesión. Se vio por primera vez dinero, o al menos el primer cierre de cortos, ¿no? Lógico, antes de la FED del miércoles, pues es lógico que se produzcan esos movimientos. Pero bueno, yo, como digo, creo que las turbulencias, hemos hecho la primera pata bajista, lo normal sería un rebote que dure algo más, y luego creo que tendremos una segunda pata bajista, sobre todo en el mundo de las valoraciones altas de la tecnología, todas esas cosas, porque en un entorno de drenaje de liquidez y de drenaje monetario, pues lo lógico será que siga corrigiendo sectores que todavía tienen múltiplos muy elevados. José, respecto a la reunión de política monetaria de 2 días que arranca hoy por parte de la Reserva Federal, mañana vamos a conocer el mensaje definitivo, además en palabras de Jerome Powell. Quería preguntarte hasta qué punto el mercado está descontando una subida de tipos inminente y, sobre todo, cuál es el cuadro macroeconómico que podría dibujar la FED de cara a los próximos meses, en un momento en el que, además, hoy conocíamos cómo el Fondo Monetario Internacional ha rebajado previsiones de crecimiento, pues tanto para China como también para Estados Unidos, en medio del impacto de la variante Omicron. Bueno, pues sí, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Saber el miedo que tiene el FED a dañar el crecimiento económico, ¿no? Pero bueno, como digo, el problema que tiene el FED ahora mismo es que la expectativa de inflación está muy alta, los salarios están muy fuertes y se espera que los convenios colectivos de este 2022 sigan presionando al alza la inflación, y yo creo que no hay la suficiente erosión económica ni ha dado tiempo a que el efecto riqueza por una caída del 10% en los equities mundiales para que el FED le entre el miedo, ¿no? Yo creo que el FED, la última vez que tuvimos un proceso de subida de tipos, que no estábamos en un escenario de estas inflaciones, ni mucho menos, eran inflaciones mucho más moderadas, el FED tardó un 20-25% de corrección del mercado en 2018 antes de empezar a preocuparse por el efecto riqueza que puede generar una caída en las bolsas y una ralentización económica, ¿no? Y yo creo que es demasiado pronto para que el FED cambie su discurso, y para que, además, si lo hiciera, sí que entraría el nerviosismo y el miedo, ¿no? Porque eso sería que está viendo una ralentización económica más severa de lo que se podría esperar, ¿no? Y yo creo que no es así, yo creo que todavía es pronto, y creo que una corrección del Nasdaq desde donde viene, no nos olvidemos que desde la pandemia ahora pues ha subido espectacularmente, ¿no? Y ha tenido unas plusvalías enormes, y yo creo que estamos en un movimiento correctivo lógico y normal, y que el FED no debería cambiar su hoja de ruta porque la bolsa haya caído un 10% en el último mes, ¿no? Yo creo que es pronto, y creo que el FED seguirá con su hoja de ruta de anclar la expectativa de inflación, de hacer 3 o 4 subidas de tipos este año, y así, desde mi punto de vista, debe ser para que los mercados pues vean que la economía, a pesar de cierta ralentización, pues sigue robusta, y que el FED sigue ahí, ¿no? Y yo creo que ese un poco tiene que ser el escenario, ¿no? De seguir con la hoja de ruta y no cambiarla por una pequeña corrección en los mercados, ¿no? Por comentar también, José, algún protagonista de la sesión europea, ¿qué te han parecido las cuentas de Ericsson? Es una de las destacadas dentro de esta jornada, batiendo previsiones en el cuarto trimestre.
Bueno, pues yo creo que lo hizo también Nokia recientemente, ¿no? Y yo creo que el negocio de redes pues se está acelerando un poquito, ¿no? Nokia ha tenido 2 o 3 trimestrales muy positivos recientemente también. Ahora Ericsson, lo que está claro es que el mundo de las telecomunicaciones en Estados Unidos ya se está desplegando el 5G y se están haciendo las primeras pruebas piloto, ¿no? Lo veíamos hace unas semanas que empezaban ya a lanzar la señal las operadoras americanas, y está claro que el negocio de redes pues está en un momento bueno y que las compañías pues están desplegando red y están invirtiendo, y evidentemente los proveedores de estos servicios y estos sistemas de redes pues lo están haciendo bien, ¿no? Y hoy Ericsson confirma lo que se estaba viendo ya en Nokia, ¿no? Que llevaban varios trimestrales superando expectativas, y yo creo que es un movimiento que apoya el movimiento de las telecos también, ¿no? Yo creo que es un sector que está totalmente olvidado en las carteras, está muy bajo en valoraciones, y yo creo que eso, junto con la consolidación del sector a nivel europeo, pues pueden ser buenas noticias, ¿no? Yo creo que pues los proveedores de servicios, con todos los retrasos que ha habido en el 5G, yo creo que ese despliegue en Estados Unidos y que ya se prevea que se va a lanzar también en Europa tarde o temprano, pues hace que las expectativas también vayan mejorando, y que Nokia y Ericsson estén publicando buenos resultados, te confirma que las compañías están invirtiendo en sus sistemas y en sus redes, ¿no? Así que yo creo que esa es la lectura, ¿no? Que el sector telecomunicaciones pues está despertando un poquito, ¿no? Después de un gran letargo, tanto los proveedores de sistemas y redes como las grandes telecos, ¿no? Pues José Lizán, muchísimas gracias por acompañarnos en esta apertura del mercado americano. Hasta la próxima. Igualmente, un saludo.